Bueno, buena tarde a todos. Hoy remataremos estas jornadas del aragonés organizadas por Nogara. Y para la ponencia de UE tenemos la colaboración de Lucía López Marco. Bueno, por muchos de nosotros ella muy conocida porque le vaya 20 años trabajando por el aragonés. Pero yo también personalmente un orgullo tener esta chance de poder presentar la suya ponencia de web que lleva alrededor de la transmisión de conocimiento ecológico tradicional a través de la luenga, ¿no? Nos charrará de cómo o mundo que percibimos desde que nacemos se transmite por nuestros países más a través de la luenga, una luenga pues que en el caso del aragonés se lle perdiendo y esa concepción del mundo también se lle perdiendo y lo importante que lle esa transmisión tradicional do mello, ¿no? A través de la luenga. Pues Lucía, como Belún conocerá, albeitar y también comunicadora, ha feito máster en periodismo, también ha feito un máster en agroecología y desenvolvique rural. También ha feito treballos como, por ejemplo, o traballo no blog que muchos conoceréis, que lle Fendo Mayata, y de ese blog salió esta publicación, Haciendo Mayata, un recopilatorio de las suyas publicaciones que también podemos trobar en aragonés. Por Odilla da Muller participó en una iniciativa de hacer post en varias luengas ibéricas, ella las ha feito en aragonés. Y bueno, también recientemente tenemos Quan plegue o colapso, un libro de poesía que fació honra de o premio Arnal Cabero. Ahora pues ya todos dicho con la suya ponencia y espero que os faga muy togollo pues para principiar. Muchas gracias, José. Muchas gracias a Nogara. Si no te importa me voy a meter de pie porque me siento más cómoda si me puedo mover. Y bueno, me fa mucha ilusión estar en estas jornadas porque, como decía Chorche, yo principié en esto del aragonés fa 20 años y principié en Nogara estudiando en clases con Gerardo, con nuestro profesor más y era Carlos, que yo también por así. Y bueno, pues que me fa mucha ilusión estar hoy aquí, ¿no? Yo cuando principié a estudiar aragonés, principié a leer, me faba muy togo yo leer, por ejemplo, a Ángel Conte, y yo siempre digo, cuando la Chen me pregunta que por qué escribo y por qué lo fue yo en aragonés, yo digo que yo escribo porque un día me dio por estudiar aragonés, y en aragonés, como Yeto por Fer, pues nos inventaban, ¿no? Nos animaban a escribir en la revista Espiello, que publicaba antes Nogara, y yo principié a escribir más que más porque como que se me empentó a ello, ¿no? Dende Nogara, y yo siempre reconozco eso, ¿no? Y aparte de Ángel Conte, yo también, antes ya de estudiar aragonés, se va descubierto autores como Rafael Andorz, y con el aragonés pues descubrí a otros autores y autoras, ¿no? Pues como Carmen Castán, Ana Tena Puy, que también feban esa vinculación da conocimiento dos suyos ancestros a través da luenga, ¿no? Nos transmitían historias y cuentos que iban ya de ser un cuento o una historia sin más, sino que transmitían también esa relación das personas con o paisaje. Iso que agora se conoce como transmisión do conocimiento ecológico tradicional. Antes de comenciar, yo os quiero hacer una pregunta. Bueno, dos. La primera es si conocéis la expresión estar en las tres pedretas. ¿La conocéis? Sí. ¿Sabéis de dónde viene? ¿Sabéis por qué se dice esto de estar en las tres pedretas? ¿Qué son eso de las tres pedretas? ¿No? ¿Fernando?
No, tampoco. Bueno, pues este es un claro ejemplo de cómo los idiomas nos transmiten mucho más que simplemente parolas o expresiones, ¿no? Y es cierto que estar en las Tres Pedretas y estar moríndose, estar en las zagueras, estar muerto directamente, ¿no? Y esto viene de aquí. Estos son las Tres Pedretas, 1, 2 y 3. Son los dolmens. Había muchas cosas en las luengas que nos plegan y no sabemos muy bien de dónde vienen, pero y este conocimiento que en este caso viene do neolítico, que aquí ya era en do enfosaban a la chen muerta, ¿no? Y a la vez esto fue transmitiéndose de generación en generación y esto se fue relacionando con la muerte. Cuando dicen que el aragonés, por ejemplo, y en las Tres Pedretas, te son diciendo que lle igual que la persona que lle debaixo de un dolmen, ¿no? Bueno, este es un ejemplo más, pero además este es un dolmen en la zona de Ibir, que en Aguarguera, que se conoce popularmente como a caseta das broisas. ¿Por qué? Porque las propias brosas sabían que así había cosa más chica, había cosa ancestral, sabían que esto, ¿no?, de estar en las Tres Pedretas y gozaban de reunirse aquí, en esta zona. Y a la vez también, aparte de esto de las Tres Pedretas, que se relacionaba con la muerte, pasemos a la vez a relacionarlo también con una cosa de para cuenta no vayas hasta ti que vea brosas, ¿no?, que pueden vellerte las brosas, como una advertencia, una zona de peligro, de, bueno, y una cosa ancestral, no sabemos guaire bien que vía, y vía muerte hasta ti, y después a más vía brosas. Pues esto es pues, un ejemplo, ¿no?, de pues, cosas que nos transmiten las luengas y que son muy vinculadas con el territorio. En territorios en los que no tengan dolmes no tendrán expresiones como esta, ¿no? Y es pues, una forma de cómo las luengas transmiten un conocimiento colectivo que tiene miles de años. Pero bueno, ahora sí es como incipiemos, ¿no? ¿Qué hizo de conocimiento ecológico tradicional? Bueno, pues esta expresión viene del inglés, Traditional Ecological Knowledge. Aquí tradicionalmente se conocía como etnografía, pero es verdad que yo cuento que había un cambio de ambista de pasar de charlar de etnografía a pasar a charlar de conocimiento ecológico tradicional. La etnografía ya era como, bueno, íbamos a recopilar estas cosas que feban los vuelos y así queda, ¿no? Y íbamos a hacer esa transmisión, pero una cosa como más anecdótica, folclórica. Y o conocimiento ecológico tradicional tiene una vista diferente, tiene la vista de íbamos a reconocer todo ese conocimiento indígena, todo ese conocimiento ancestral, porque y el conocimiento que se ha transmitido mientras generaciones sobre o paisaje y sobre el entorno que nos rodea, y puede estar que lo amenistemos más que más en este contexto actual de emergencia climática, ¿no? A la vez tiene un uso, tiene un empleo que antes no lo tenía. Antes era de, íbamos a recopilar esto que ya no sirve para cosa porque se va a perder y lo recopilamos por folclore. Ahora no, ahora íbamos a recopilarlo porque lo íbamos a necesitar y sabemos que lo íbamos a necesitar. Bueno, o conocimiento ecológico tradicional describe a conocencia indígena y a otros conocimientos tradicionales de recursos locales. Yo me fago insistir en que muchas veces cuando charramos de indígenas pensamos en Chen de África y de América Latina, pero nosotros también somos indígenas de un territorio y también hemos heredado un conocimiento vinculado a ese territorio que hemos de conservar, porque también es sapencia y más que más es la sapencia vinculada a nuestro alrededor y que hemos de saber transmitir a las generaciones venideras porque puede estar que lo necesiten, como iremos viendo. Bueno, este tipo de conocimiento ecológico tradicional se va transmitiendo de generación en generación a través de canciones, a través de historias y creencias tradicionales. Pues las típicas canciones que viene o lupo, ¿no? Ahora a día de hoy no tiene garra implicación eso, pero antes más sí que había un miedo, ¿no? Y de feito aquí, si leemos historias de antes, de principios del siglo XX, que llegó en principio a plegar o tren, se expandió el tren, cuando se expandió el tren y cuando desaparecen los lupos en nuestro territorio. Y eso es una cosa que la Chen insiste mucho, ¿no? ¿Cuándo desapareció el lupo? Cuando plegó el tren. O sea, cuando plegó el tren, plegó el progreso y desaparecieron os lupos, os pastos, desaparecieron las historias de brosas, las historias que se contaban en las chamineras. Bueno, se ocupa este conocimiento ecológico tradicional de la relación dos seres vivos, incluidos os humanos, con los suyos grupos relacionales y con el suyo medio ambiente. Y un sistema de tradición su prácticas de conocencias que dependen en gran medida do opuesto. Y es decir, o conocimiento tradicional ecológico tradicional que tenemos en Aragón y es muy diferente o pro diferente do que puedan tener en Senegal, porque son ecosistemas completamente diferentes.
por exemplo, en Senegal viven moito da pesca. Nosotros aquí a pesca que sí que se teneba e que había conocimiento tradicional e a pesca da truita en os ríos e nos ibóns, pero non tenemos esa pesca de mar, ¿no? Por exemplo. Y bueno, dito conocimiento se utiliza na gestión de recursos naturales como sustituto dos datos ambientales de referencia en os casos en que había pocos datos científicos registrados. U puede complementar os métodos científicos occidentales de gestión ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que igual se tienen registros de temperatura de al año 1920, pero antes diso nos deixamos guiar por... Pues a yo me han contado que en el año, porque antes se feba moito esta transmisión, ¿no? En el año X había un nevazo que, bueno, no podían salir de casa, o había una riada muy gran, etc. A ver. Bueno, ahora vamos a ver esa conexión del idioma con el conocimiento ecológico tradicional. Yo, como te decía, siempre me ha feito moito gollo el aragonés, siempre me ha feito moito gollo conocimiento ecológico tradicional y siempre me lleva una vinculación, ¿no? Y yo iba pues desembolicando eso en la miña cabeza, ¿no? De cómo perdemos parolas. A miña abuela, por exemplo, que no era fablando aragonés, decía espinai. Pero agora la chen da miña generación, que as nuestras abuelas decían espinai, ya no dicen espinai, dicen espinaca, ¿no? Y como todo iso se va perdendo, y con iso imos perdendo una cultura tamén de, a mi abuela no sabía decir kiwi, porque lle una cosa que ha plegado agora, pero que non lle nuestra, ¿no? Non lle un cultivo tradicional de aquí. E mani menos, os cultivos tradicionales de aquí los imos deixando perder, ya no conocemos moitas das simiens que antes máis se feban servir, se van perdendo, e vamos perdendo esos alimentos, por exemplo, ¿no? Pues, simiens que eran moi vinculadas a nuestro territorio, que se daban bien aquí y que o día de mañana pues, nos podrían salvar, ¿no? Y bueno, pues con todo isto, un día de botivo leyo, como me fago yo leer en inglés, bueno, me fago yo leer en inglés, y agora pues me ha dado moito por leer en inglés, me fiqué en una librería irlandesa online y vi os libros más vendidos en Irlanda, y había uno que se llamaba Listen to the Land Speak, escuita charrar a la tierra, y la portada alada y era chulisma, ¿no? Y decía, ahí va, mira esto que majo. Bueno, me fiqué en un bot de Telegram vistos de descargarte libros gratis y vi de que lo tenían, y me lo descargué y lo principié a leer y decía, wow, esta persona también y vinculando ese paisaje, y leyendo lo paisaje y vinculando esa lectura do paisaje con el idioma irlandés. Y después descubrí que este hombre se va feito famoso por un libro que se llama 32 Words for Field, 32 parolas da campo, que va a estar un bestseller en Irlanda y que ahora ese no lo tenían para descargarlo. He habido a esperar que justo fa un mes lo publicaron en ebook y a la vez me lo podía comprar en ebook, ¿no? Y bueno, claro, en este libro él lo que cuenta y como la importancia de la luenga, en este caso la luenga irlandesa, para entender o paisaje irlandés, para entender a cultura irlandesa y entender esa relación de las personas con el ecosistema irlandés, ¿no? Y él, pues una de las cosas que dice al comenciar o libro es o irlandés y un sistema de comunicación complejo y misterioso. En o suyo interior lle codificado o conocimiento acumulado dun pueblo que ha vivido de traza sostenible en estas islas rocosas y verdas del Atlántico mientras milenios. Como resultado, lle fundament ecológico con una comprensión innatamente indígena que prioriza a naturaleza y a tierra por alto de todas las cosas. Y eso pasa alto y baixo con todas las luengas, ¿no? Pero más con las luengas que son en risque de desaparecer. La inglesa ha ido evolucionando muitísimo con las nuevas tecnologías. De feito, mesmo en castellano hemos sabido de emplear parolas, ¿no? Como software, todas estas parolas relacionadas con la informática, con nuevas, pues, con marketing, etcétera, con nuevas disciplinas que antes más no se feban servir, las hemos empleado del inglés, porque el suyo ecosistema y el inglés se han desarrollado en un ecosistema de luenga inglesa. Pero las luengas que han quedado marginadas, como el caso del aragonés, o el caso del irlandés, o el caso del asturiano, continúan muy vinculadas al territorio. Y a la vez, conforme se van perdiendo, se va perdiendo también ese conocimiento tradicional de ese territorio. Te voy a decir ahora ejemplos, ¿no?
Y claro, yo remero quan rematava d'estudiar aragonès que la gent decía mucho, cal rematar con esos 2 cuentos de Chaminera. Cal que el aragonés tenga una literatura nueva, que es verdad, el aragonés necesita una literatura moderna para que enganche a la gente, porque a una persona que estudia aragonés güey, pues le puede interesar, pues dar una friki como yo, que le interese historias, ¿no? Pues como que antes más en o Pirineo, pues para curarse las feridas, bulliban zapos vivos en óleo, pero puede haber gente que eso no le interese para cosa y que quiera leer una novela policíaca en aragonés, ¿no? Y eso es importante, pero hemos de saber meter en valor esos cuentos de Chaminera porque son a nuestra cultura y tenemos una cultura y un patrimonio etnográfico en Aragón muy rico y muy bueno, ¿no? Todas estas historias das brosas que en muchos lugares han sabido hacer pues mucho marketing con ellas, ¿no? Ampliando esa palabra del inglés. Nosotros tenemos muchísimas historias de brosas, tenemos muchas brosas que estuvieron cremadas en la foguera por feito de estar mujeres y de tener conocimientos muy avanzados para la época, y hemos de saber meter eso en valor, igual que hemos de saber meter en valor esas 3 pedretas, ¿no? De que si el Aragonés llena las 3 pedretas, pues bueno, igual esas 3 pedretas es bueno saber que son así, porque tenemos un conocimiento que hemos sabido transmitir a través del idioma desde el neolítico, que en ye. Bueno, que son cuentos feitos con parolas en una luenga que nos cuenta una historia, que lle a nuestra historia. ¿Sabes lo que yo he visto? Esto llega a unos 2000 metros de altaria, pues si te os da una pista, 1000 muitos. ¿Un hospital? No. Una caseta de pastores. Una caseta de pastors. Esta en concreto, este tipo de caseta de pastor se llama Mayata, que lleva nombre en mi blog. Y claro, una mayata viene del latín maculum. La parola la hemos ampliado del latín. En occitano y mallado, lo cual también nos dice lo vinculados que somos con una luenga chirmana como el occitano. Y una mayata también lle isto. Isto lle en una mayata. En los abrigos de mayata, concretamente, que son en Nosomontano. Estos son unas pinturas do paleolítico, de cuando los primeros pastos se establecían en Aragón. Bueno, cuando a chen da época principiaba a pasar de estar cazataires recolectors a estar pastos y refugiaban a los suyos ganaus en un principio en espelungas, porque no tenían la capacidad en cara de saber construir mallatas como las ruinas esas las enrunas que hemos visto antes. Y estoy un dibujo de un animal que se feba así en las mallatas. O sea, para que veamos también que venimos de esto, ¿no? Venimos de esas 3 pedretas y venimos de una chen que disó de ir cazando y recolectando lo que pillaban para aprender a pastorear esos animales, y pastoreando estos animales facieron un reino, porque el reino de Aragón, que siempre nos lo explican, ¿no? Como esa reconquista de... que la lío, que me muevo demasiado, ya. Como esa reconquista, ¿no? De sacar la tierra a los musulmanes. La realidad es que en el reino... Sí. A realidad é que o reino de Aragón era un reino cuya economía se basaba en o ganau lanar. Tenébanos muitísimo ganau lanar. Y antes más, con o ganau lanar lo que se feba y era, claro, no tenébanos ni soya argentina, ni panizo modificado genéticamente. De feito, no tenébanos panizo de garratraza, ni soya de garratraza, ¿no? Íbanos de aprofitar ao 100% os recursos que ofriba o territorio. E o territorio lo que ofriba eran pastos, pero claro, cale va a imitar os movimientos originales do ganau. Cale va a ir con as ovellas e as cravas dende as tierras do Pirineu tas tierras del Ebro, porque en invierno alto no se puede bastar por anieu, y cale va a baixar, y a la vez baixaban, y a la vez se empentó esa reconquista en Tabaixo porque se administraban as tierras para poder minchar, porque se administraba que o ganau minchase. Y de feito en Aragón somos os inventores, junto con os navarros, de os primers trataus de paz da historia, a lo menos de los primeros que había constancia, que son as clamadas facerías, una otra palabra en aragonés que nos transmite el idioma. As facerías son tratos a los que plegábamos con los nuestros vecinos gascones, porque ellos eran amedrentados. Como tenébanos tanto ganau lanar, amenizábanos muitos pastos, y no nos vagaba con los pastos que tenébanos en Aragón. A la vez os gascons
por miedo a que les invadísenos y nos quedásemos con o suyo territorio, proposaron estas facerías, en occitano conocidas como patserías, y que en Navarra también se conocían con el nombre en aragonés de facerías. Estas facerías consistían en que encara son vicens, la mayoría de ellas, son tratados del siglo XII, del siglo XI, y encara son vicens. Y consistía en un trato gracias a lo cual os aragoneses podían fer servir as vals de Bearn, Gascuña, etc., mientras los meses de verano, mientras julio y agosto. Cuando remataban estos meses, nos tornábamos. Y a día de hoy, encara había vals francesas que por periodo de 2 meses pasan a estar aragonesas. Por ejemplo, en Bareches, que ya el canto de Broto, os ganaderos de Broto todos los años fan unas jornadas de chirmanamiento con las chens de Bareches y pasan con las suyas vacas, y las vacas de Broto pasan un mes y medio pastando en Olau francés, porque nos pertenece, a una parte de Occitania que nos pertenece mientras mes y medio u 2 meses al año, ¿no? Que ye curioso. Y esto también y una mallata, porque las mallatas no solo era un puesto en el cual se recolliba los animales mientras los pastos, ¿no?, y eran en verano en los puertos de alta montaña, sino que también albergaban a las personas, otra vez es así. Lo siento, la estoy liando aquí. Sí, gracias, millor estic. Así no es millor. Así no es Que millor. no sale en la grabación. Ah, vale, perdón. Que va lo técnico. Que soy aquí boicoteando a... Que va lo técnico. Soy boicoteando ahora. Bueno, o caso ye que esto que son fendo aquí, estos son pastos chesos, y estas fotos son de Ricardo Compairé, que era un fotógrafo estense de principios del siglo XX. Y estos son pastos chesos con el trache tradicional que levaban ellos de fa menos de 100 años. Y aquí son fendo queso, porque o queso que se feba en las vals de Choyanso era considerado o mejor queso de todo lo Pirineo. Encara que a día de hoy es imposible probarlo, porque no queda ni una sola ovella de raza ansotana que se siga multiendo, ahora son todas para carne. Historias de la Unión Europea. En los años 80 España entra en la Unión Europea y una de las condiciones que mete a la Unión Europea es que España ha de comprar o 60% de la ley que produce a otros países de la Unión Europea. Y esto perjudica a las lecherías, a las vaquerías y a la gente que producía queso de forma tradicional en el Pirineo, ¿no? La legislación higiénico-sanitaria europea a nosotros nos ha afectado muy mal, porque en Francia sí continúan haciendo lo queso así, pero a nosotros aquí no nos visa. Y a veces hemos perdido este conocimiento tradicional que ya es cierto que ahora principio a haber iniciativas que miran de recuperarlo, ¿no? Pues por ejemplo ahora han hecho una quesería en Sobrarbe que se dice siricueta, y que se dice siricueta porque siricueta significa suero de ley en aragonés, así las que también son recuperando, ¿no?, ese conocimiento vinculado a la producción quesera. Bueno, son palabras que se pierden y que también hay conocimiento que se extingue. ¿Sabéis lo que son las martas? La foto voy a una pista. Yo doy muy mal con las martas, así las que puede que Bueno, las martas son estas ovellas, las negras. Las ovellas martas en Aragón siempre se han clamado, las ovellas negras siempre se han clamado martas. En Osú, en la zona de Teruel, se claman maras. Y es muy curioso porque sabéis de dónde viene esto, y está ahí una palabra aragonesa 100%, Marta. Pero tiene un origen también prerromano. O sea, aquí tornamos a estas creencias que nos transmiten las parolas y que son muy ancestrales, ¿no? Somos charando do neolítico, y esto también, mira, que en cara le voy a dar otra vez ya. Este y un rebaño bueno, tiene una mitad de mezcla, pero ya hay más que más de churras tensinas, está ahí una churra tensina negra. As martas, siempre, si charraz con los pastos, os dirán que miran de levar siempre una ovella marta para que proteja a la resta do rebaño, para que las proteja específicamente de los rayos y de las tronadas. No pueden tener ni un pelo blanco, si tienen un pelo blanco ya no son sagradas, pero si son completamente negras, son tan sagradas que no se les puede hacer sangre. No se les talla nunca, no se les escoda, que escodaría que normalmente a todas las ovellas se les talla la coda para facilitar la reproducción y evitar infecciones, ¿no? A las negras no. Tampoco cuando se meteba la marcada a casa, con pez, a las negras nunca no se les meteba para que no se encarnañasen. Esto tiene una explicación, y tiene una explicación
en tiempos prerromanos, ¿no? Como te os decía, porque antes de que plegase Jesucristo y antes de todas estas historias de dioses, etc., aquí vivía un dios que era o dios da foscor, que se clamaba o dios Indra. Y este dios Indra tenía uns dioses gregarios que se clamaban Maruts. Ya Marut, Marta, Mara, que decíbanos en Teruel. Bueno, os Maruts y eran dioses que él nimbiaba pues pa vigilarlo todo, ¿no? Y estos Maruts pues y eran negros, claro, y era o dios da foscor y eran completamente negros. A la vez, cuando ahí se va una ovella Marta, se creyeva que la habían enviado este dios Indra y se vinculaban con los Maruts, por eso se les clamaba Marta, que tiene la misma raíz, Marta que Marut. De feito, bueno, a veces nos creyemos, ¿no? Como que somos muy diferentes de la resta, pero la cierto é que a nivel europeo somos moi parecidos toz con toz. Nos hemos mezclado moito toz con toz, hemos migrado moito daqui tastí, as luengas son pro emparentadas entre sí, ¿no? Si miremos o chenenco, iso sí que no tiene cosa que ver con nosotros, pero si nos miramos el alemán, trovamos parolas en común entre el aragonés y el alemán. Y me contó una vez un agricultor griego que en Grecia también gozan de tener bella ovella negra porque así creyen que proteisen do mal de huello que pueden fer as brusas. O sea, veíamos ese patrón, ¿no? Bueno, pues está allí una parola que se va a extinguir, ¿no? Porque la chencho viña no creía en esto de elevar una ovella marta para que no caigan rayos. De feito, antes se le tenía tanta fe a las ovellas martas que cuando iba una, tenían esa obligación de donarla ao rabaño comunal, para que así nos protegese a todas as ovellas de todo o lugar, ¿no? de todos os rebaños do lugar. Y esto, pues me fa preguntar, ¿vosotros sabéis qué razas de ganado tenemos? ¿Qué razas de ovellas conoisez? Bueno, aquí tenemos un alumno antallado, ¿eh? Muy bien, la raza y la tensina. Yo, bueno, cuento que a toda la gente le suena las churras y las merinas, porque había una expresión en castellano que es la luenga, ¿no? Que domina por aquí, que dice no mezclar churras con merinas. Pero las churras y las merinas son dos razas castellanas. Aquí tenemos la churra tensina, que sí, bueno, esta ovella que venimos llevándonos aquí, Yelan Sotana. Y aquí tenemos bellas de razas autóctonas. En Aragón tenemos muchísimas razas autóctonas. Tenemos razas autóctonas para aburrir. Pero por lo que me interesa también y por lo que nos transmiten os nombres de estas razas, porque nos dicen mucho sobre ellas. Esta de aquí es la roya pirenaica. Se le conoce como oficialmente como pirenaica, pero el nombre, si preguntas a la chen de la zona do Pirineo y demás, os dirán a roya pirenaica. Roya, porque es rubia, ¿no? Rubia roya, ¿vale? Perfecto. Y esta raza la facieron extinguir mientras los tiempos de Franco la obligaron a matar a todos los mastos que quedaban de esta raza para extinguirla. Y era una orden tal cual. Y en Aragón vio que en la zona de Sobrarbe que miró de impedirlo, pero a la fin mataron a todos los mastos. Y se salvó porque en Navarra tenían los fueros y bels ganaderos navarros facieron uso dos fueros y a la vez asinas evitaron que matasen a bels mastos navarros y dende astí se principió a recuperar con bellas vacas fembras que quedaban en Aragón, pero la facieron extinguir. Y esta otra, mirad qué ovella, que es impresionante esta ovella. Esta ovella ya en peligro de extinción y se dice roya bilbilitana. Roya, bueno, y que como la tierra en la que se cría, ¿no? La bellez y puramente roya y bilbilitana, ¿sabéis por qué? Por Calatayud, pero Calatayud antes era Bilbilis, claro, y era Bilbilis, que era una ciudad súper importante celtibera, y que esta ovella ya es celtibera. Y esta ovella sale en Plinio lo Viejo, charra de estas ovellas. Estas ovellas, cuando plegaron los romanos a la península ibérica, lo que ellos alababan eran las capas de lana negra que se feban con las ovellas que vieva en la península ibérica. Entre otras, la merina, que en un origen ya era negra, y era una merina negra, y atrás ya era la roya bilbilitana, que naix completamente negra, y después, conforme se va fendo adulta, os pels continúan estando negros, pero a lana pasa esta roya, ¿no? Pero o suyo pelillo y es negro. A la vez, si se feban capas con la piel, ya eran completamente negras, ¿no?
Y bueno, y una raza que ha conseguido sobrevivir a las guerras sertorianas, a la guerra civil, a las invasiones napoleónicas y que, pues bueno, estoy mirando de sobrevivir al siglo XXI, ¿no? Que ye curioso. Que, por cierto, esto me recuerda a otra expresión que tenemos en aragonés, que ye bellera cravarroya, que esa expresión ya ye cristiana, porque a cravarroya ye o diaple, pero bueno, así también tenemos, ¿no? Como a veces a ideología o movimientos, ¿no? Como el movimiento católico, tanto aquí como en otras zonas, ¿no? Ha estado muy importante la dominancia católica, ha tenido mucha repercusión en el idioma, ¿no? Y una expresión hielo de bellera cravarroya. Y bueno, esta raza a yo me paréis magnífica. Así tenemos a la raza aragonesa, que también lleva otra que el suyo nombre nos dice mucho, porque raza aragonesa, pues lleva una ovella que lleva rasa, ¿no? Que tiene poca lana y más que más a carne. Bueno, tenemos muchas más de ovellas. Tenemos la chisqueta, tenemos la chisqueta, la churra tensina, que las churras, y es muy curioso, en España había 3 razas de churras: la churra castellana, que es la que se eleva la fama, la lebrijana, que es en Huelva, y la churra tensina. ¿Qué tienen en común las zonas de Zamora, de Zamora, las zonas altas, ¿no? De esas zonas de Lébrija y la zona de las sierras de Huelva, Sevilla, etcétera, con a Valdetena, Broto y mesmo Bielsa? Pues que en las 3 zonas pleve mucho. Y a la vez se ha desembolicado bien esta raza, que de lana y parellana a la lacha y a la salda asturiana, y tienen una lana vasta que a la vez se adapta muy bien a zonas de plebia. O sea, también para que veamos, ¿no?, cómo hemos ido evolucionando, trigando a lo ganado para que en cada zona, y ni menos la raza ye fantástica. Y esta ovella ye, bueno, si el día dominamos Marte, yo cuento que habríamos de elevar ovellas rasas, porque se fan a todo. De feito, cuentan los ganaderos, bueno, yo me enrollo aquí como las persianas, pero cuentan los ganaderos que en los años 80 o ministerio se miró de traer ovellas anglesas, porque ellos son así rollizas. No sé si has visto bella vez estas as típicas ovellas que son pastando en Escocia o en Inglaterra, ¿no?, con todos praus alrededor, y las trajeron aquí, las trajeron tamonegros. Claro, y esas ovellas en monegros duraron 2 días. Ni menos me llevan a la raza, que llegan esmirriada, y decían, pues ya que estas tan rollizas y estas tan esmirriadas, pues mucho mejor las anglesas. Pues no, las anglesas no sabían que minchar en monegros, y esta ovella rai en dolas sueltes que mincha igual, ¿no? Y bueno, después en Teruel tenemos la cartera, que lleva una ovella inventada por un cartero, por eso se dice cartera, que hizo mezclas de ovellas para millorar la lana. Tenemos la ojinegra de Teruel, tenemos muchas, ¿no? Tenemos la Merina dos Mons Universals. Bueno, de cravas también tenemos la pirenaica y la moncaína. De vacas tenemos también la serrana de Teruel. Y aquí está una gallina do sobrarbe, que se caracteriza porque tiene aquí un moñete. Esta se le veía muy bien, no sé si tiene estilo bellet, pero tienen esto blanco de aquí y un moñete, y esta también lo tiene, que es muy típico de esta gallina, ¿no? Y después tenemos la serrana de Teruel, que tiene la cresta así aplastada. Estas gallinas dan muchos menos huevos que unas gallinas amilloradas, pero se defienden mucho mejor das rabosas, das chinetas y de la fauna salvachina que las otras. Y está allí la parda de montaña, que lleva una vaca que nos cuenta nuestra historia también, porque esta vaca existe desde fa 4 días, porque viene de parda alpina, que la trajeron aquí a principios del siglo XX, finales del XIX, para mejorar a capacidad láctea das vacas do Pirineo, y la mezclaron con las vacas de aquí, con las vacas de Asturias, con las vacas de Galicia, con todas las vacas que lleva. ¿Qué pasa? Que cuando entramos en la Unión Europea, como te decía antes, y nos limitan a producción de ley, estas vacas han de convertir en vacas de ley, de carne. Una vaca traída para mejorar la producción láctea ha de convertirse en vaca de carne, ¿no? Y se convierte en una raza autóctona nuestra por esa peculiaridad. Y luego aquí tenemos los caballos hispano-bretones, que son magníficos, pero ya no me... Bueno, un idioma que nos charra de nuestro territorio. Aquí qué bellez en esta foto.
foratata, y Rubén, que no lo dice en alto, pero oye, foratata, aquí a flor nacional de Escocia, ¿no? Que yo cardo, para que veamos esa vinculación que tenemos muchas cosas en común con otras zonas de Europa. La flora que trobamos en el Pirineu és molt parecida a la flora que trobamos en Alpes, i de feito lo que nos fa diferents no son los Pirineus, y Monegros y la zona de Belchite, y soy espectacular, y eso sí que es nuestro, y nos ha dado en ver sitio más por la peculiaridad de salinidad, etcétera, que tiene la tierra, ¿no? Y la foratata. Porque, como decíamos, había mucho conocimiento ecológico tradicional que se transmite a través del idioma. Y esta hay una historia, de estas historias que transmitían antes en la chaminera, que tienen diferentes protagonistas. Tiene protagonistas a Balaitús, que es este pico, que lleva 3.000 más occidental do Pirineu. Tenemos a Culivillas, que es la polida de esta historia. Arafita, que era la mai de Culivillas, que era una diosa muy humilde, y Anayet, que era Opai, que era un otro dios muy humilde, que era Opai de Culivillas. Tenemos a Foratata y tenemos las fornigas blancas. Bueno, contaba la historia que lleva una diosa que era Culivillas, que era muy polida, que Balaitus quería casarse con ella no quería, a la vez ella es lampa, y cuando él va a hacerse con ella dice, halló las fornigas, y un ejército de fornigas blancas la invadieron. Y ella, en agradecimiento, porque bueno, la invadieron, la cubrieron toda entera, y a la vez Balaitus se amedrantó tanto que se enfó y no tornó y la diso tranquila, ¿no? Y ella, en agradecimiento, se hizo un forau, o forato, porque llegará con extensión, o forato, que lo claman, se hizo un forato, y as fornigas blancas dentro de asti. Y nos quedó la foratata, la agujereada en castellano, la foratata. La foratata porque tenía un forato que se hizo para guardar las fornigas. Las fornigas que antes eran en o formigal, que ahora es a famosa pista de esquí, a más de una urbanización, ¿no? O sea, para que veamos todas estas cosas que ahora la gente ve formigal y no se plantea de dónde viene, bueno, pues formigal lleva una parola en aragonés que significa que bueno, tiene dos acepciones, formiguero y un campo con muchos formigals, ¿no? Con muchos formigueros alrededor. Y hasta las formigas blancas, que las formigas blancas en realidad no existen. Esto que hay aquí es una termita, las termitas se parecen mucho a formigas blancas. Yo cuento que en esta historia porque tradicionalmente en las historias que se contaban o negro o fosco y era malo, no por una cosa racista, sino por una cosa de oscuridad, ¿no? Del invierno, a foscor, etc. Y as almas blancas, ¿no? Las cosas blancas era como o bueno, a luz, ¿no? A bondad. Y era o triunfo da luz frente a la foscor. Y así, pues, esto venía, ¿no? Claro, estas historias nos transmitían también, ¿no? Cómo te puedes armar de valor y fer frente a un dios más poderoso que viva en Valdetena, que era el dios Balaitus, y como una mesacha de familia humilde, bueno, familia humilde, Arafita y Anayet, y que era muy polida, ¿no? Y pariseba que iba de susmeterse a lo que quería el dios poderoso, pues que se podía empoderar y decir no, y pedir adulla a la chen que tenía alrededor, ¿no? Y una historia también que nos ha mostrado eso, ¿no? Que podemos pedir ayuda y que podemos empoderarnos. Bueno, como decíamos, formigal, que lle un terreno en donde abundan en castellano sería hormiguero, o terreno en donde abundan los hormigueros. Bueno, no disemos que nuestro idioma siga en las tres pedretas, como decíamos antes, y os he fijado aquí esta foto porque yo me hizo muy togollo descubrir cómo se clama esto en aragonés. ¿Vosotros lo sabéis cómo se clama iso, esto, esta luz, a primer luz de impuesta tronada? ¿No? Bueno, yo esta parola en castellano yo cuento que no tiene garra definición. A primera vez que descubrí que había una parola para esto, cuando yo estoy viviendo en Cantabria, que me apunté a cursos de cántabro y aprendí una parola que a yo me enamoró, que era luga. Esto en cántabro se clama luga y lo fan servir mucho porque, claro, así es un pueblo marinero y cuando te cae una tronada en la mar, ¿no? Pues es rezando y rezando aquí siga para que dice de plegar de una vez, y cuando sale a luga y es como, bueno, maravilla, ¿no? Y una parola que a mí me parece preciosa, luga. Y un día iba yo en el auto con el mío sogro pensándome que en aragonés no teníamos garra expresión para esto, y me dijo, ¿sabes cómo clamaban los pastos a iso? En aragonés, y le decía, no. Esto se clama ogollé do sol.
O sea, o huello chicorrón do sol, ¿no? O primer rado de luz en aragonés tiene una parola que lle o golle do sol que a yo me parece súper poético, ¿no? Y que también lle esa transmisión de luengas que son más poéticas que otras. Yo cuento que el aragonés es una luenga muy poética y esto lle un ejemplo de que tengamos una expresión, ¿no? Como o golle do sol, y que siga la expresión que van a servir los pastors, ¿no? También cuando eran con o ganao o astía esperando a que disase de pleber y a la fin salía y decían o golle do sol. Pues es una expresión bien maja. Porque, bueno, esto también, pues, ¿no? Todo esto de rezos, de dioses, etc. Amachia feita luenga, ¿no? Tornamos a un libro de Mancan Magan que os comentaba antes de 32 Words for Peel, y dice, y igualmente importante a suya capacidad para transmitir a Machia que os nuestros devanpasaos percibiban en o mundo natural y en os reinos sobrenaturales que lo rodeaban. Se creyeba que as parolas tenían la capacidad no nomás de describir as cosas, sino también de adullar a convocarlas a existir. Y ese concepto puede parecer desconcertante para nosotros agora, pero ya era relativamente común en antiguas luengas, en las cuales se creyeba que os mantras y os encantes tenían o poder de manifestar a realidad. Esto, ¿sabes? ¿Conocéis esta ermita? La ermita de San Úrbez en Nocito. Aquí veamos la importancia de esta ermita en la de puestos, ¿no? Desde donde se podía plegar y todo se podía ir. Un enclave más chico en Nocito que había de Güell, un lugar chicorrón, ¿no? En mitad de... y un puesto en risque de despoblarse. Y tenía esta ermita de San Úrbez. Bueno, San Úrbez y era un hombre que van a Isiu de Francia, lo cuyeron con su mai y lo esclavizaron, lo enviaron a Galicia, lo liberaron, cuando se lo liberaron se hizo pastor y cuando se vino a Sobrarbe. Estuvo un tiempo en Sobrarbe indo de pastor y de así marchó a la Guarguera. Cuando plegó a la Guarguera ya se le consideraba santo. Se consideraba que sabía calmar a las fieras, sabía calmar a los lupos, charraba con los onsos para que no enrestisen a ganado y charraba con todos los animales. Y era una mena de San Francisco de Asís aragonés y era una mezcla entre San Patricio y San Francisco de Asís. Porque toda esta historia de que lo cuyen, lo esclavizan en San Patricio, yo lo mismo, y toda esta historia de veller a los huellos, a los animales y calmarlos, etc., remera mucho a San Francisco de Asís, ¿no? Pero bueno, este hombre nació en el siglo, no se sabe si a finales del VII o principios del siglo VIII, o sea, que ya tienen años. Y la chen iba a él, le llevaban animales para que los curase, bueno, tienen diferentes ermitas, todas ellas impresionantes. Pero había una cosa que a Ormino no paramos cuenta en eso, ¿no? A Ormino paramos cuenta en o romanico, por ejemplo, en las iglesias, en las ermitas, etc., pero no miramos lo que veía alrededor. Nos cuesta mucho saber leer o paisaje, porque hemos perdido esa conexión con o paisaje. Y al canto de San Úrbez y esto. Isto é o caixico de San Úrbez, un dos árboles singulares de Aragón. Este árbol tiene también cientos de años. Bueno, os casicos y eran uns árboles sagrados para los celtas y era como árbol más sagrado para los celtas. De feito, para ellos y era más sagrado que o taso, que cerca de aquí también había un árbol singular de Aragón que lle o taso de Fablo, que lle también un árbol con cientos de años, ¿no? En este caso, a ermita lle más ella que este árbol, pero lo que sabemos es que en donde tenemos árboles singulares como casicos, tesos, etc., son así porque antes vieva otros. O sea, estos árboles descienden de otros árboles que el día bella persona plantó. Y sabemos que los celtas, cuando querían conquerir un territorio o suyo clan, lo primero que feban era plantar un árbol. De feito, y era una ofensa mayor para los celtas que les tallasen o suyo árbol do clan a que matasen ao suyo rey o líder do clan, ¿no? Y bueno, esto ya al canto de San Úrbez, o sea que San Úrbez y un lugar más chico, etcétera, ¿no? En Nocito, vieva esa machia, ¿no? Que decíbanos que los ancestros percibían, pero ya que cuando San Úrbez plegó ese lugar probablemente ya sería más chico, porque antes habían estado los celtas, eban disau robles, con lo que eso significa, eban disau asti a suya impronta pacutio, y eban plantado tesos, que os tesos eran sagrados, por ejemplo, antes de que se fese un viaje, la chen siempre iba de ir todo teso, a despedirse do teso y a contarle
que iba a marchar, que le desease fuerza, etc. ¿no? Cuando Achen se iba a casar, iba también Totaso y le decía, nos íbamos a casar, le demandaban respetos y permiso al árbol para poder acomodarse, ¿no? O sea, para que veamos esa relación que las personas tenían con los árboles. Y es muy curioso porque otro puesto también más chico de Pirineo y la ermita de Orante, en aragonés Orán, que también se cree que o nombre do lugar y es muy vinculado con esta ermita que, bueno, y en meta de 4 ermitas más importantes, como son San Joan da Peña, bueno, 4 ermitas, todas benedictinas, y está ahí la ermita de San Benito, y, bueno, y un lugar que al canto de la ermita no nieva, no sé si has estado, cuarto milenio ha estado, Iker Jiménez ha estado aquí, desde a la vez y es súper famoso, la Chen en un lugar, bueno, y muy contenta porque son disando diners, ¿no? No había cosa, hay un lugar de 3 habitantes, me paréis, pero tienen campos en los que la Chen puede aparcar a cambio de la voluntad, ¿no? A la vez, pues bueno, esto que nos ha quedado románico, pero al canto tenemos un otro árbol singular de Aragón, que ya esta cerollera de Sarlata, que desde aquí no se aprecia, pero ya impresionan porque son campos y una zona con muy poco arbolado, y estos árboles que veíamos por aquí, bueno, aquí la foto se veía fatal, en mi ordenador se veía mejor, pero bueno, esta y la cerollera alrededor son todo árboles, y esos árboles son fruto de que ya no había pastoreo, ¿no? Esos árboles son nuevos, son pins, son busos, etc. Pero este árbol ya está en meta de que bella persona también lo ha plantado, ¿no? Y un árbol singular de Aragón al canto de una ermita con mucho valor machico, ¿no? Con esa machía que charrábamos antes. Bueno, bien, muy bien, quiero que rematar en punto, así más que... Bueno, en irlandés, como te os decía con este libro, ¿no? Que todo gira alrededor de que en irlandés había 32 palabras para referirse a campo, cada una de ellas define un tipo de campo diferente, pues un campo más grande, un campo más chico, un campo en el que se plantan unas cosas u otras, un campo que es más húmedo o menos húmedo. Bueno, pues en aragonés vina más de 50. Aquí tenemos alrededor de 30, ¿no? A babolar, pues un campo con babols, alerau, alfalces, hallar, un campo de hallos, arbesa, la arbesa que veíais a J tan famosa de qué bien se siega la arbesa a la raya de los sol, pues aquí tenemos arbesa. Ya, un lugar también que se clama arbesa, ¿no? Barrallo, barzal, braña, que braña me fa muy togollo porque tiene una acepción diferente en Cantabria, pero en Cantabria las mallatas, el equivalente a las mallatas serían las brañas, ¿no? En los sistemas pasiegos que pasaban un tiempo en zonas más altas de montaña, tenían unas casas que además eran como tipo a los hórreos que tienen abaixo un espacio libre para cuando pleveva, para conservarse de la humedad, y eran así las brañas, y es muy curioso también porque esto sí que en las brañas, las vals pasiegas, y eran matriarcados. Y eran matriarcados, y eso ya he comprobado, y mismo en tiempos de Franco y era la única zona de España en donde no era mal visto estar más soltera. Por el suyo sistema que van mantenido de reproducirse, de que puyaban as mujeres con las vacas, así se achuntaban con quien ellas querían de verano, y después cada uno a casa suya, y así no pasaba cosa, ¿no? Y eso se ha mantenido a tiempos de Franco, y de feito lleva mismo... Bueno, había referencias, ¿no? De cómo esto... Un camamilar, que lleva un campo de camamilas, camón, crampa, caparrera, camparrial, camparril, ¿no? Aquí ya veíamos camperol, pues un campo más chicorrón, campillón, campinera, centenera, cibadal, ciruellal, colar, desento, fenar. Yo en mi lugar siempre están diciendo, oito fenar, no sé qué. Bueno, pues o fenar y un campo que y era de donde se quitaba o feno, ¿no? El heno, para os animales. Claro, estas acepciones o que nos dicen que ese campo es bueno para cautivar cierta cosa. Porque después de muchos años, claro, los campos no son todos iguales. Había campos que tienen más nitrogeno, había campos que tienen una otra composición, campos con más piedras, campos que no valen para cosa, que son mayacans, ¿no? Tenemos diferentes tipos de campos y no sabemos conservar esas parolas que nos definen esos campos, o día de mañana, cuando necesitemos volver a cautivar nuestros alimentos porque fracasen los alimentos de laboratorio, porque a su vez necesitan también una materia prima, ¿no? No sabemos de dónde quitar o buen feno, ¿no? Porque ya hemos perdido esas parolas.
Pero bueno, Farrañal, Femalla, Fiquera, Foñada, Formigal, Garrico, Lastra, Lenau, ¿no? Pues así veíamos Terricallo, tenemos muchísimas parolas y muchas más que no son aquí, ¿no? Bellas recomendaciones literarias, bueno, pues para Carlos, te lo puedo hacer ahora. No, qué broma. Bueno, 32 Words for Field, este libro ya solo en irlandés y en inglés, pero bueno, yo cuento que los 3 que estos en meso arriba no son de aquí, porque me parece que es importante el conectar con otras luengas y veyer a la chen que yo trabajando o conocimiento ecológico tradicional en esas luengas, veyer a suya en vista y veyer los puntos que tenemos en común con ellos, ¿no? A la vez, los 2 primeros libros que tosé meso son de Manhan Magan, que ye irlandés, o tercero ye Una trenza de hierba sagrada, que ye un libro verollismo de una mujer que ye Robin Wall Kimmerer, y ya ye norteamericana, ye de origen indígena norteamericano, y ella pues charra también de toda la historia, ¿no? De los indígenas que estuvieron expulsados. Ella tiene también antecedentes que son, no sé si escoceses o ingleses, ¿no? Tiene las 2 partes. Y es muy interesante a suya vista, ¿no? Y cómo va haciendo esa trenza, ¿no? Esa trena, ¿no? de hierba sagrada, y cómo lo va vinculando con el conocimiento ecológico tradicional, y además ella es científica y es botánica, y cómo vincula digamos, las investigaciones científicas con lo que ella ha ido aprendiendo y reaprendiendo, porque ella a suya familia tenía una desconexión con a suyas raíces indígenas porque era muy mal visto, ¿no? Estar indio-americano, y a la vez desconectaron diso, y cómo ahora la chenda suya generación y reconectando, ¿no? De diferentes tribus de indios americanos para meter en común lo que han ido averiguando dos suyos ancestros y hacer esa transmisión conjunta de conocimiento ecológico tradicional. Y es muy bien escrito y es muy recomendable, y este en castellano publicado por Capitán Swing. Dimpués Caballero, que yo cuento que es la Biblia de conocimiento ecológico tradicional aragonés. Y un libro sobre Antonio Libanarús, que es este hombre, que es un dos zagues pastos auténticos de Pirineo, ¿no? Y muy bien porque explica también pues todo cómo explicaba él las estrellas, cómo explicaba las cosas que pasaban en el mundo, ¿no? El Pirineo Cuéntamelo Yayo, que yo, bueno, cuento que todos los niños habrían de leer este libro, ¿no? Y es muy divulgativo, y es muy educativo, y es muy fácil de leer para todos. Y Viaje por los Pirineos Misteriosos de Aragón, de Severino Pallaruelo, que aquí lo que es difícil es entender la letra porque ya he escrito a mano, pero ya también un libro impresionante, ¿no? De cómo si te trovabas un moscardón negro y era una mala señal, pero si el moscardón ya era verde y era que traía buenas nuevas, y sabebas, según ¿no? Cómo la chen sabeba si lleva un insecto u otro, cómo ellos interpretaban o futuro que iban a tener, ¿no? De si aparece este insecto esto ye malo, y si aparece este otro esto ye bueno. Todo cosas que él estuvo recopilando en Sobrarbe. Este libro lle dos años 80 este también lle dos 90 o principios de 2000, pero lo reeditó para mes fa no guaire. Bueno, para que esté otros dos, qué cosa tienen que ver con estos, ¿no? Haciendo Mayata, que bueno, todas estas historias que yo contando, pues aquí vino muchas, ¿no? Pues desde el empleo tradicional que se feba en Aragón a los faus, pues todo tema de razas autóctonas tanto de aquí como de otros puestos, y aquí transmisión de conocimiento ecológico tradicional, pero en forma más de poesía, no sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno, muy millor los otros libros sobre conocimiento ecológico tradicional, ¿no? Y este llevo Museo de Ángel Lorenzant de Artes y Oficios Tradicionales de Serrablo, que hay en Sabiñanigo, y que yo cuento que lleva una visita obligada, ¿no? Y fantástico todo lo material que veías ti, todo lo que las explicaciones que veía, y te os recomiendo que vayáis. Y ya para rematar, pues bueno, en el contexto actual de emergencia climática, yo cuento que amenestamos más que nunca entender os nuestros paisajes y os suyos recursos, porque amenestamos conservar o nuestro idioma, ¿no? También, o sea, perdón, necesitamos entender os paisajes y os recursos, y de vez amenestamos también conservar nuestro idioma, porque nos lle charrando de lo que tenemos alrededor. Y si no conservamos esas palabras
que nos han ido pasando generación tras generación, ¿no? Tenemos palabras como Ibón, que se ha mantenido intacta desde o celtíbero, y también de una luenga prerromana, ¿no? Cómo nos han ido pasando todo este conocimiento. Y bueno, cuento que hemos de cambiar los televisores por las cadieras para poder continuar diciendo esa frase de cuento contado, por a chaminera se ha escapado, y bueno, pues cuento contado por a chaminera se ha escapado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lucía, por la tuya intervención. Ha estado muy interesante y espero que la gente que ha venido también nos haga feito goyo. Y no sé si Belún tenés bella pregunteta o comentario para Lucía. Lo que queráis, yo me siento aquí para que me digas más, para no imponer tanto. Yo hablo en castellano porque no hablo nada más. Una pregunta respecto a esta idea de recopilar la tradición cultural y agropecuaria y tal. Mi pregunta es, tengo esa duda que nadie me saca de ese sitio, es ¿por qué la investigación actual no está pensando en la transición que tenemos que hacer rápidamente y en pocos años, tanto en agricultura como en ganadería? No sé si... Pues mira, las investigaciones actuales van con subvenciones. A la vez, la gente lo que quiere es minchar, ¿no? Quiere tener un salario o más alto posible y no se mira que las investigaciones actuales tengan impacto en el territorio. De feito, no había diálogo entre las chents do territorio, ¿no? Entre los agricultores y los centros de investigación. Os centros de investigación salen líneas de subvencións dende o Ministerio Bruselas U2IGA con unas políticas, e o problema é que cada vez tenemos máis investigadores investigando sobre o campo e menos agricultores e menos ganaderos, ¿no? Y una cosa como muy obvia y muy de números, pero ninguno para cuenta en los números, solamente para en cuenta en la suya idea y en continuar por así. Y es una pena porque había recursos para poder hacer las cosas bien. Se podría charlar con Achen y ver qué necesidad tiene o campo para que las investigaciones isen por esa línea. Todo el mundo charra de cambio climático, pero ningún no satura a charrar con Achen, ¿no? Que ha vivido más tiempo y que ha visto esos cambios en el clima, y no satura desde la ciencia a ver qué ha pasado en el pasado y ver cómo lo solucionaron y qué técnicas le van a servir. Y ese es el problema, ¿no? De que no queremos vivir con plástico, pero cada vez hacemos servir más plástico en cuentas de tornar tal la lana, de tornar todo cañamo o tornar lo que cualquier otro material que se va a servir antes, ¿no? Y yo cuento que el problema es ese, que también el conocimiento cada vez es más centrado en los centro capital, ¿no? Centro de población, pero también en el centro de poder, centro de pensamiento, ¿no? Y cada vez iso lle más aleixado das zonas rurales y do campo y dice conocimiento ecológico tradicional. Yo, Isa, me parece que lle problema. Yo digo, alguna revista, una persona que habla de él, se llama... Y todos son investigaciones de intensificación de la producción, de tocar un punto concreto de la producción, cuando pensamos que tenemos 10 o 15 años como mucho para cambiar radicalmente y volver a una producción ecológica o agroecológica, ¿no? Entonces me llama la atención de que nadie diga que tenemos que cambiar rápidamente porque tenemos poco tiempo, ¿no? Y siguen con la intensificación. En fin. Sí, y una pena, ¿no? Y además los números son muy claros. Cada vez tenemos menos rebaños en extensivo, que son los tradicionales de Aragón, cada vez tenemos más porcino y cada vez tenemos menos chen viviendo en el medio rural. O sea, a ganadería extensiva fixa mucha población en el medio rural, a intensiva forachita toda la chen, pero también de los centros de poder y los lobbies que mandan a día de hoy les interesa que no haya chen en el medio rural. Les interesa que el medio rural siga un reposte en o que poder meter ganado porcino, en o que poder meter macroparques eólicos, solares, etcétera, y que siga pues
en poder producir. Y cuanta menos chen llega, menos chen se va a queixar disso y más fácil va a poder fer-se, no? Y por eso no s'escuita la chen, porque en realidad lo que se quiere es forachitar a toda esa chen para que todo siga más una autopista. Sí. Bueno, pues muchas gracias y... bueno, voy a preguntar, Fernando. La vaca pirenaica. Eso lo primero, y después si sabes si se ha feito el estudio del aprovechamiento de a lana, porque ahora los pastores y la chen d'alto tienen un problema con la lana porque no hay requesta de lana, no se vende, no saben qué hacer con ella. Eso ni se puede cremar ni cosa, entonces si hay el estudio va bien. Que ve el uso que se puede dar a la lana para potenciar eso. Pues o da vaca pirenaica, bueno, estieron más razas, había un momento en el que se pensaba que todo lo que venía de fuera ya era millor, y era millorado, etc. Y se creyeva que la vaca pirenaica lo que feba era restar productividad ao ganado a la vez. Sacando los toros, las vacas ya no se podían reproducir, las iban mezclando con toros de otras razas más productivas supuestamente, como la parda de montaña, y así se iba mejorando la capacidad láctea, porque ya es cierto que la vaca pirenaica ya era una vaca de triple aptitud. Se mulliba, pero para casa, no se comercializaban ni esos quesos ni cosa. A carne, pues sí, se aprofitaba, pero más que más se feba a servir para trabajar, ¿no? Y claro, cuando se principian en el siglo XVIII, cuando el iluminado en Madrid decide que la forma de que la chen no pase tanta hambre y con la ley, porque es un alimento que nutre mucho y que es fácil de producir, alto baixo, pues a la vez se extendía y todo consumo de ley, primero con vacas pasiegas, cuando veían que había vacas en Europa que producen más que las pasiegas las cargan. A día de hoy solamente solo queda que un rebaño 100% pasiego en todo el mundo, que también miraron de cargárselo con un vacío sanitario, siga esto continua. Y claro, aquí lo que se tenía era vaca pirenaica, no iban a traer vacas pasiegas. Y pues cuando se veía que las pardoalpinas, bueno, que en Suiza, Alemania, Holanda, las vacas producen mucho más, pues traen vacas de Centro Europa. Y las van sustituyendo. He puesto el móvil en silencio. Ahora no lo probaré. Pero la cosa ya isa, ¿no? Y a la vez, pues también y una forma de imponer muchas cosas, ¿no? a una vaca que se criaba pues, en unas vals como son Hecho, Ansó, Valdetena, Sobrarbe, que ya eran encara muy vinculados a todo este conocimiento ecologico tradicional. Sobre Alana, el otro día teníamos una reunión muy tachen en Aragón, que somos de bella forma embrecaos, ¿no? En esto de la lana, y un tema muy difícil, el tema de la lana. Primero porque las ganaderías ya no saben fer lana. Esto las ovellas, la ovella ansotana tiene una lana que ya es espectacular. O trache ansotano se feba tradicionalmente con esa lana. Dimpués de la merina, una de las millors lanas que tenemos en la península ibérica y la de la ansotana. ¿Qué pasa? Que se hizo un proyecto para recuperar esa lana, ¿no? Se comercializaba, etc. Pero claro, eso no vale cualquier tipo de lana se ha de esquirar en un puesto limpio, sin restos de palla, sin polvo, etc., para que esa lana pues salga limpia y se pueda transformar. Las ganaderías no quieren fer eso, no quieren tampoco formarse en cómo fer ese aprofitamiento de la lana, y eso es un problema. De otra man, a chen no quiere pagar lo que cuesta la lana aquí. La chen va a Barrabés y se compra un tricot de lana merina australiana, pero no quiere un tricot de lana ansotana porque ye cutre y no sé. Pero ese es un problema, ¿no? Y después, pues sí, es muy de moda la bioconstrucción, pero también para eso cal esquirar a las ovellas de una forma limpia. Y si las esquiras en un puesto sin unas miras mínimas, ¿no? De meter bella cosa en el sulero para que no se plenen con la tierra que había por así, pues ya eso cuesta. Cal que las ganaderías se mentalicen, pero han de querer mentalizarse. Y el problema es que muchas no quieren, ¿no? En Ansó se hizo en el suyo momento, pero cuando se hizo o relevo a los fillos ya no tienen interés en seguir con el tema de la lana.
les paréis un quebradero de cabeza más, cobran subvenciones por otro lado, pues ya está. Y el problema es que a lana se tira, o sea, un recurso como a lana, ¿no? que lle un material muy bueno, un aislant súper bueno, porque te aísla, aquí la hemos feito servir siempre de invierno, pero también te ha aislado da calor, y por eso también se va a servir como material. Pues se tira la basura toda. Cuesta más dinero que te la vengan a escar que tirarla a la basura. No saben qué hacer con ella. Sí, sí. Como no arde, no se puede cremar. Sí. Y se podéis con el fiemo, entonces pagan porque se la lleven o la poten Sí. en basural. Sí, en Aval de Baztán han feito un proyecto con o Concello en lo que la fan servir para compost. A la vez han comprado pues lo que siga que cal para poder transformarla en compost, o el ayuntamiento se encarga de ir a buscar a lana y pues ellos la tratan. Pero ya un temazo. Sí, sí. La lana. Y bueno, de vaca pirenaica, ahora la vaca pirenaica ye bien, ye una vaca que tiene prou exemplars, se puede consumir carne de vaca 100% pirenaica y ye una raza que no llegó a la Real Ibilitana, que esa raza ye peor, ¿no? Pero había razas, pues eso, como la vaca pirenaica, que ha sabido recuperarse. Y es verdad que a consta de perder los valores tradicionales como lo tema de la ley, y buena nodriza, pero no produce la cantidad de ley que feba antes. Pero eso ha pasado con todas las razas, por desgracia. Bueno, pues bella cuestión más. Bueno. El tema de la ley va a millorarse o va a restar siempre asignado marcando la ley de los países de Europa? Pues y que hay un problema. Yo cuento que el problema no es Europa, el problema es aquí, porque la ley es la misma para Francia que para España, pero en Francia se flexibiliza todo lo que se puede y en España no se flexibiliza ni esto. Y a la vez ya había habido problemas porque las vacas holandesas no tienen árboles alrededor, y aquí se dijo que como en Holanda no tienen árboles, pues que todo lo pasto que era debajo de un árbol, eso no se pastaba y no se cobraba subvención de PAC por eso, ¿no? Y así había un revuelo enorme. Y eso a la fin se adaptó, pero el problema es el Ministerio de Impuestos a las Comunidades Autónomas. Y no se mulle, no. De las churras llevan una casa que antes mullía churra tensina en casa. Bueno, os Garcés, no sé si conocéis el restaurante merendero Garcés de San Vicente de la Huerda. Bueno, pues dices que sepas que podéis charlar en aragonés y que estos... todo lo que venden en el suyo restaurante es producido por ellos, o más que más, y todo ensaladas del suyo huerto, a suyas ovellas, etc. A ternera y de atrachen de Borastí. Y estos fan queso para ellos y para amigos. Y estos sí que fan queso propio, ¿no? Pero ya se ha perdido, lo fan para casa. Para comercializar, la chen que ya ahora metiéndose queserías, pues estos de Siricueta tienen cravas y no... ahora no me saldrá. En Morillo de San Pietro, ¿puede estar? Sí, que en Toquillo Morillo de San Pietro, sí. ¿Belún más quiere preguntar bella cosa o Beluna? Bueno, pues muchas gracias. Antes de plegar, un presente. Bueno, muchas gracias. La foto. Sí.